Hay algo profundamente perturbador en la idea de encontrarte contigo mismo, no un reflejo, no una fotografía, sino otra versión de ti, caminando por la calle, entrando a un edificio o siendo visto por alguien que te conoce perfectamente. El concepto del doppelganger viene del folclore alemán y significa literalmente doble caminante. Durante siglos, distintas culturas han contado historias de personas que ven a su doble como un presagio, una advertencia o algo mucho peor. Lo inquietante es que estas historias no se quedaron en los libros antiguos. Existen reportes modernos, testimonios documentados y relatos de personas que aseguran haber sido vistas en lugares donde nunca estuvieron. Amigos que juran haber hablado contigo. Familiares que te vieron entrar a casa cuando tú estabas en otro sitio. Hoy, en Club de Historias, vamos a explorar casos reales de doppelgangers. Encuentros que no tienen explicación sencilla, experiencias que dejaron a más de uno cuestionando su propia identidad y una pregunta que quizá no quieras hacerte demasiado tarde. ¿Y si alguien ya ha sido visto siendo tú? ¿Qué es un doppelganger? Un doppelganger es, en términos simples, el doble exacto de una persona viva. No se trata de un gemelo biológico, sino de una réplica idéntica que aparece sin explicación aparente. La palabra proviene del alemán doppelganger, que significa literalmente doble caminante. En el folclore europeo, ver a tu propio doble era considerado un presagio. En algunas tradiciones se interpretaba como anuncio de enfermedad o muerte. En otras, como una manifestación espiritual separada del cuerpo. Con el tiempo, el concepto pasó del mito a la literatura y después a la cultura popular. Desde una perspectiva moderna, el fenómeno también se analiza desde la psicología y la neurología. Existen trastornos raros como la autoscopía, donde una persona puede experimentar la ilusión de verse a sí misma desde fuera del cuerpo. También se han documentado casos de eaustoscopía, una variante más compleja vinculada a alteraciones neurológicas. Sin embargo, el término doppelganger no se limita a lo paranormal. Hoy también se usa para describir a personas no relacionadas que comparten rasgos físicos casi idénticos. Estudios recientes incluso han explorado la posibilidad de similitudes genéticas entre individuos sin parentesco que se parecen sorprendentemente. Lo inquietante no es solo el parecido físico, sino el contexto en el que suelen aparecer estos relatos. Encuentros inesperados, testigos que aseguran haber interactuado con alguien que no podía estar ahí, o personas vistas en dos lugares al mismo tiempo. Y es allí donde la explicación racional comienza a ponerse a prueba. El término doppelganger tiene una historia tan antigua como inquietante. Aunque hoy lo usamos para describir a una persona que se parece muchísimo a otra sin ser pariente, su origen no viene de la ciencia ni de la genética, sino de la mitología y el folclore. La palabra proviene del alemán y literalmente significa el que camina doble. No doble físico, sino otro tú que camina en el mundo. En textos antiguos, un doppelganger no era una copia inocua, sino una presencia espeluznante que podía aparecer sin previo aviso para advertir, reemplazar o incluso suplantar a la persona original. En Europa medieval y renacentista, ver a tu propio doble se consideraba un mal presagio. A diferencia de gemelos o clones modernos, este doble no era amable ni neutral. Muchas culturas creían que era una señal de muerte inminente.
desplazamiento de alma o presencia espiritual que no podía ser ignorada. Incluso escritores clásicos alimentaron la leyenda. En la literatura del siglo XVIII y XIX, personajes insertados en sus propias historias encontraban versiones de sí mismos que actuaban sin control, aparecían sin explicación o incluso causaban caos. Los relatos de esa época mezclaban la psicología, la superstición y el miedo a lo desconocido. Con el paso del tiempo, el concepto evolucionó. Gracias a avances en el cine, la literatura moderna y la cultura pop, el doppelganger pasó de un augurio de desgracia espiritual a un símbolo de identidad dividida, dualidad psicológica o misterio infinito. Hoy, aunque lo asociemos más con dobles que se parecen mucho físicamente, la raíz sigue siendo la misma. La idea perturbadora de que alguien idéntico a ti podría existir en el mundo, y no por casualidad, sino con un significado profundo detrás. Algunos de los siguientes casos están basados en relatos mencionados en el episodio 81 del podcast Insomnio, relatos aterradores de doppelgangers y entidades imitadoras, donde se recopilan testimonios de personas que aseguran haber visto dobles imposibles. A partir de la descripción oficial del episodio, uno de los relatos habla de una madre que vivió una experiencia inquietante dentro de su propia casa. Según lo narrado en el programa, la mujer creyó ver a su hijo caminar por el pasillo. Reconoció su silueta, su ropa y su forma de moverse. No fue una sombra pasajera. Fue lo suficientemente claro como para asumir que él ya estaba dentro. Sin embargo, segundos después, escuchó la puerta principal abrirse. Su hijo estaba llegando en ese momento. Cuando lo confrontó, él negó haber entrado antes. No había manera física de que hubiera estado en el interior de la casa unos minutos antes. La experiencia dejó a la madre con una sensación persistente de inquietud, como si algo hubiera tomado la forma de su hijo solo por un instante. Otro caso mencionado en el episodio relata la experiencia de una niña que afirmó haber visto a su propia copia idéntica. No era un juego frente al espejo ni una confusión visual. Era ella, parada frente a sí misma, vestida igual, observándola fijamente. Según el testimonio descrito en el podcast, la figura desapareció de forma repentina. Lo que más perturbó a la niña no fue el parecido absoluto, sino la sensación de que aquella presencia no era neutral. No parecía un simple reflejo, se sentía como algo que estaba ocupando su lugar. El tercer relato presentado en el episodio involucra a un hombre que vio su reflejo moverse de manera independiente. El gesto fue mínimo, pero claro. Una acción que él no estaba realizando. No hubo falla eléctrica ni explicación inmediata. Solo un instante en el que su propia imagen pareció tener voluntad propia. Estos casos, recopilados en el episodio, coinciden con una idea recurrente en el fenómeno del doppelganger. El doble no siempre aparece como un simple parecido físico. A veces actúa, a veces interactúa, y en algunos relatos parece insinuar algo más que una coincidencia. En un caso que circuló ampliamente en redes y está documentado en video, un grupo de exploradores urbanos decidió grabar un recorrido dentro de una construcción antiguamente abandonada. No esperaban encontrar nada más allá de paredes derruidas y sombras en los rincones. Mientras avanzaban por un pasillo oscuro, uno de los exploradores notó algo que no cuadraba. Una sombra moviéndose en la distancia, muy similar a la forma de uno de ellos. La cámara enfocó el lugar y lo que se veía no era una simple silueta indistinta.
sino una figura que parecía imitar los rasgos y postura de los propios exploradores, como si fueran copias de ellos mismos, pero deformadas en la oscuridad. Lo más inquietante fue cuando otro de los hombres gritó que veía 3 figuras idénticas a ellos, todas quietas, como espectros atrapados entre la luz y la sombra. La reacción de pánico y confusión se volvió palpable a medida que intentaban encender más luz en la cámara. Los comentarios que acompañaron a la publicación del video sugieren interpretaciones muy distintas, desde explicaciones paranormales, como impresiones energéticas o duplicados espirituales, hasta teorías más racionales sobre efectos de luz, reflejos e incluso ediciones. Sin embargo, quienes vieron el metraje insistieron en que el miedo real vino de observar figuras que no solo se parecían a ellos, sino que parecían estar ahí observándolos. En conclusión, a lo largo de la historia, el doppelganger ha pasado de ser un presagio oscuro en el folclore europeo a convertirse en un fenómeno moderno que sigue apareciendo en relatos, videos y testimonios. Cambian los escenarios, cambian las épocas, pero la sensación es la misma: el desconcierto absoluto de ver algo que no debería existir. Algunas experiencias pueden tener explicaciones psicológicas o neurológicas. Otras podrían ser simples coincidencias físicas entre personas muy parecidas. Pero hay casos que dejan una pregunta difícil de ignorar. ¿Por qué estos encuentros casi siempre vienen acompañados de una sensación de amenaza, invasión o desplazamiento? Tal vez el verdadero terror del doppelganger no sea la figura en sí, sino lo que representa. La posibilidad de que nuestra identidad no sea tan única como creemos. La idea de que alguien podría ocupar nuestro lugar, replicar nuestros gestos, caminar con nuestro rostro, sin que podamos controlarlo. Desde leyendas medievales hasta relatos modernos en podcasts y redes sociales, el patrón se repite. El doble aparece cuando menos lo esperas. Rompe la lógica por un instante y desaparece dejando más dudas que respuestas. Y ahora, la pregunta no es histórica ni académica, es personal. Si alguien idéntico a ti fuera visto hoy en un lugar donde nunca estuviste, ¿cómo demostrarías que no eras tú? Te lo dejo de tarea. Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco mucho. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando vamos a subir un nuevo video. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en donde estamos como Club de Historias MX, donde estaremos subiendo contenido que sabemos que te va a gustar. Esto es Club de Historias y nos vemos en el próximo video.